Con Sonic del año 2006 tenemos un juego que tiene un gameplay malito, con una historia sin acabar y un arte que te da asco. Pero ¿saben algo? Eso no es lo que hace fracasar a 2006. El gameplay que estarán viendo de fondo es de P06, el fangame que intenta dar una versión mejorada de 2006 para PC. Debido a que mi Xbox se jubiló recientemente y perdí la cuenta en la que tenía el juego digital, las cinemáticas pues las agarraré probablemente de este usuario. Créditos para él. La única prueba que tengo de que jugué 2006 hace un tiempo fue esta foto que le envió un amigo de cuando lo probé por primera vez. Pero no se preocupen, traigo el juego fresco porque aparte que lo rejugué bastante, también jugué P06. Hoy les hablaré sobre el juego que le falló a la industria, porque este juego no era solo otro jueguito y ya, no. Este juego literalmente se vendía con el eslogan Welcome to the Sonic Age. Este juego le prometió al mundo que Sonic iba a revolucionar como lo hacía en la época del Sega Genesis, y nunca se echaron para atrás, siempre se mantuvo así incluso después de que el juego saliera. Ya hay muchos canales que han hablado sobre el desarrollo de 2006, que fue muy apresurado, que usaron un pésimo motor gráfico, que se dividió el Sonic Team, etc. También hay muchos que han hablado sobre nivel a nivel que está mal sobre el diseño de este juego, así que yo no pienso hacer lo mismo. Saben, a mí me sorprende que el juego tenga sus 15 horas de duración. En serio, 2006 sí tiene contenido, no se siente tan vacío ni te deja con ganas de más, porque el juego, la verdad es que a pesar de que fue solo una parte pequeña del Sonic Team quien lo desarrolló, sí se siente ambicioso. Comparen la duración de Sonic Colors o Generations con la de 2006 y es ahí cuando te das cuenta de que a pesar de que salió recortado e incompleto, 2006 en verdad tenía ambición de sobra. Jugar 2006 no es una experiencia tan mala hoy en día. Las últimas versiones del Xbox 360 sí están mejor capacitadas para el juego, pero el mayor problema de 2006 no era el rendimiento o los bugs, porque este juego aunque saliera completo iba a fracasar. Este juego presumía que iba a ser la nueva era de los juegos de Sonic en alta definición. El juego se llama Sonic the Hedgehog, pero de Sonic no tiene nada, porque el 70% del juego vas a estar con Shadow, Silver y el resto de los personajes. No se siente como un juego en donde veamos a Sonic en su prime, se siente como un intento de ser un Sonic Adventure 3. El gameplay es una evolución de la fórmula Adventure. Personalmente me gusta la idea de que los amigos de Sonic sean secciones pequeñas en los niveles, pero esto debió tratarse de Sonic y debieron presentar algo nuevo, no simplemente imitar la fórmula Adventure. No era necesario dedicarle una campaña a Shadow y hacer que él sea quien encara al villano de la entrega, mientras Sonic anda por ahí rescatando a una princesa. Es que en serio, me gusta la caracterización que tiene Shadow aquí, pero su exceso de protagonismo la verdad le quita bastante a Silver. El nuevo erizo de esta entrega, que acá entre nos me gusta su gameplay, eso de enfrentar a los enemigos, avanzar e interactuar para llegar a la meta, me recuerda a los juegos de Lego de la época. Es algo lento, pero P06 agilizó un poco el control para que sea más entretenido moverte con este personaje. La historia de este juego se siente llena de agujeros y el personaje que siento que más pagó las consecuencias fue Silver, porque fue tan pobre lo que se nos dio de él y tan poco interesante que la propia Sega dejó de darle importancia. Y es triste porque Shadow cuando debutó lo hizo por todo lo alto e incluso ahora le dan mucha importancia, mientras que Silver, el otro erizo de la saga, se quedó en la nada. Desde la saga Adventure en adelante siempre se nos había acostumbrado a que la saga tenía un lore lineal y que Sonic y sus personajes conforme pasaban los juegos iban creciendo. Literalmente por eso en 2006 es más alto físicamente, pero acá entre nos siento que lo que más afectó estos diseños es el estilo, porque los personajes no se ven mal. Tú ves los conceptos y hasta el nuevo diseño de Eggman se ve interesante, pero ya cuando llegas a ver las escenas te das cuenta de que el Sonic realista no funciona, se ve feo y hasta da como asquito. Yo en lo personal siento que el estilo perfecto para los juegos de Sonic es el de Sonic Forces, donde se asemeja más o menos a los cómics de DW, también porque los personajes se ven acorde a lo que Sega nos presenta en sus diversos productos, y la misma Sega me da la razón, ya que hace años hicieron un arte para Sonic Channel de Elise y Silver que se ve muy bien. El fandom de Sonic se ha esmerado mucho por redimir este juego, con intentos de portearlo a PC y el fangame de P06 que sí ajusta las físicas, mejora los gráficos y demás, pero los problemas de diseño siguen ahí. 2006 no solo demostró que la fórmula Adventure, la del momentum, ya no funciona, sino que también era difícil que funcionara otra vez, y es por eso que ya nunca se volvió a usar. Y es triste ver cómo los niveles de 2006 hoy en día funcionan mejor en otros juegos, y como Sega nunca intentó arreglar este juego viendo que otros juegos han recibido ports y remaster, sorprende que el mayor fracaso de Sega nunca fue redimido.